Buenas tardes, hoy estamos a 10 de marzo, estamos iniciando la fase B de materias teóricas y en este caso me corresponde a mí introducirlos en la materia teoría e historia de las tipologías, ¿ok? Es un término que aparentemente es muy complejo. En realidad sí tiene cierto nivel de complejidad porque es una materia que es eminentemente crítica, teórica e interpretativa, pues, ¿no? Sobre el tema de lo que es una tipología. Em, en otras materias hemos visto, por ejemplo, en el semestre anterior, teoría e historia de la teoría e historia, no, tipologías constructivas estructurales. Allí digamos que de alguna manera es más sencillo el asunto porque uno se concentra en un tipo de estructura y explica las características y eso, bueno, eso es que es lo que constituye esa tipología y su posibilidad de aplicación. En este caso, hay una profundidad teórica mucho más compleja, pues, ¿no? Porque la tipología tiene consigo otros elementos añadidos y además la tipología ha sido estudiada a lo largo de la historia del desarrollo de la teoría y la crítica de la arquitectura desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la tipología como categoría proyectual y pues tiene diferentes conceptualizaciones, ¿no? Dependiendo del autor quien la exponga o quien la haya estudiado, pues, ¿no? Pero básicamente la tipología se refiere al aspecto edificatorio, ¿no? Al aspecto em, de la condición propia de la edificación que nosotros estemos analizando, estemos estudiando o pretendamos de alguna forma profundizar en ese tema, ¿no? Hay varios autores. Uno de los autores más importantes que quiero que anoten es Giulio Carlo Argan. De todas maneras está en la asignación número 1. Es la primera aproximación que vamos a hacer al tema crítico de la tipología arquitectónica y su concepto, ¿no? También nos vamos a aproximar a las visiones teóricas que tienen otros arquitectos como Aldo Rossi, Franco Purini, mm, en Venezuela el profesor Marco Negrón, quien hizo una traducción de uno de los libros fundamentales en el estudio de la tipología arquitectónica, que es el llamado Proyecto y Destino, de Julio Carlo Argan. Y también el profesor Abner Colmenares ha hecho algunos estudios sobre el tema de lo tipológico, pues, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarse qué es la tipología, pues, ¿no? ¿Qué es este tema de la tipología arquitectónica, ¿no? Nosotros conocemos, pues, que existen edificios que tienen funciones y usos específicos, ¿no? Están destinados a ser escuelas, están destinados a ser iglesias, basílicas, templos, em, museos, es decir, un sinfín de posibilidades en el abanico del tema del uso arquitectónico de la edificación. Pero la tipología edificatoria no está vinculada con el uso, pero no es el uso en sí. Entonces, ¿cómo se digiere eso? Bueno, se digiere con distintas formas de aproximación. Hay la aproximación histórica, ¿ok? Donde se define muy bien lo que es la tipología,
porque a lo largo de la evolución histórica, digamos desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, la tipología pues ha estado vinculado mucho al tema religioso, pues, ¿no? De hecho, coincidencialmente con las tipologías constructivas estructurales, a partir de la aparición del arco y del domo, se define la tipología de iglesia, la tipología de basílica, tipología de templo, la tipología este, que está condicionada por ese uso religioso, pues, ¿no? Según Argan, la tipología arquitectónica no es una copia formal, ¿no? De una edificación, sino es un proceso metodológico y creativo que define una idea o estructura subyacente compartida por un grupo de edificios, ¿no? Esta es una definición muy sencilla que la podemos encontrar directamente en la web, pues, ¿no? Pero encierra en sí un valor intrínseco complejo, pues, ¿no? Porque habla de un proceso metodológico y creativo, pues, ¿no? En ese sentido, yo me tomé la libertad de iniciarme en el tema o iniciarlos en el tema de la tipología, hablando de la tipología de escuela, ¿ok? Esa es una tipología arquitectónica, la escuela, las escuelas como tal, ¿no? Es decir, y me tomé el atrevimiento de tomar algunos ejemplos de mi trabajo con el cual pues me siento identificado como para iniciar el tema de la aproximación teórica a lo tipológico, pues, ¿no? Y es que cuando hablamos de escuela, en nuestra mente no sé si se produce o no una imagen específica de cómo debe ser esa escuela, ¿no? Entonces, allí es cuando aparece el tema del tipo y el tema del modelo. Entonces tenemos la tipología, el tipo y el modelo. La tipología es la tipología de escuela, el tipo, ¿ok? Que no es un modelo, obedece a la estructura espacial de esa edificación, es decir, puede ser lineal, centralizado, o sea, tiene que ver más con el asunto morfológico que presenta la edificación, ¿no? Y el modelo, que es, digamos, esa tercera categoría que está imbrincada dentro del el asunto relacionado con la tipología, el modelo ya es un elemento que se copia, pues, ¿no? Es decir, porque sus características y sus particularidades arquitectónicas hacen que se destaque del resto y entonces se conviertan en un elemento a ser copiado o a ser imitado, pues, ¿no? Entonces, si nosotros de buenas a primeras vemos esta imagen que está aquí, nosotros no realmente no sabemos de qué va esta imagen, pues, ¿no? No sabemos a qué se refiere, no sabemos eh, qué es realmente. Podemos quizás intuir, ¿no? De qué se trata, pero no lo podemos definir. La tipología es la que te permite justamente definir cuál es la característica arquitectónica de esa edificación, ¿no? Basada en patrones funcionales y estructurales, sobre todo, ¿no? Que se van heredando de construcciones anteriores, ¿no? Entonces, esta es una escuela que hice yo en el año 2005, es una escuela básica, ¿ok? Es decir, preescolar, lo que llamaban antes preescolar, ahora educación inicial y educación primaria, ¿correcto? Sí. Cuando uno la visualiza así de buenas a primeras, no puedes decir que es una escuela, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando en lo que se va presentando. Aquí tenemos otra imagen de la misma edificación. Tampoco podemos reconocer
de lo que se trata, pues, ¿no? Inclusive cuando comienzas a ver elementos dentro de la edificación, tú puedes decir, bueno, esto puede ser cualquier otra cosa que una escuela, ¿no? Si yo no te dijera que una escuela, no sabes que es una escuela. Pero los conceptos de tipología son justamente variados, ¿no? Y se presentan de distintas formas, pues, ¿no? En cuanto a su constitución volumétrica también. Eso indica que pueden ser edificaciones de carácter centralizado, pueden ser edificaciones de carácter lineal, pueden ser edificaciones formalmente compuestas, ¿ok? Pero pueden tener la presencia de patios, ¿ok? Pero independientemente de eso, ese es el modelo tipo, ¿ok? Que constituye a la tipología. En este caso, por ejemplo, que yo les estoy presentando, cuando lo contrastas con esta edificación, tampoco puedes advertir de qué se trata, pues, ¿no? Porque en realidad, mm, ¿cuál es la idea que tenemos de escuela? Pasa también como con la que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? En este caso es una escuela también y morfológicamente es un tipo de escuela que tiene una morfología radial dispuesta alrededor de un espacio central o patio. Entonces, tipología escuela, modelo eh, circular, eh, tipo patio, ¿no? Entonces ya no hablamos de tipología, sino que hablamos de tipo, ¿ok? Porque tiene que ver con el aspecto formal y con el aspecto digamos, conceptual también de la edificación. Gracias. Eh, pero el tema de la imagen no te lleva a lo que tú puedas tener en tu mente de lo que es una escuela, pero efectivamente es una escuela ubicada en Nigeria, em, proyectada por el arquitecto Francis Queré. Entonces, de lo que vimos anteriormente a esto, hay una diferencia importante, pues, ¿no? Pero tipológicamente sigue siendo una escuela. Tipología, escuela. Tipología, basílica. Tipología, iglesia. Las variaciones formales son las que constituyen el tipo, pues, ¿no? Entonces, y el modelo es cuando ya, por ejemplo, las características son tan importantes y de alguna manera se han hecho presentes a lo largo de la historia que se convierten en un modelo a repetir, pues no, es una imagen icónica que se repite. Por ejemplo, les estaba conversando del Panteón de Roma, la aparición del domo y la cúpula es un elemento que tipológicamente, típicamente y como modelo ha sido tomado en cuenta para ir estructurando la construcción histórica, por ejemplo, de las edificaciones de corte religioso, ¿ok? Independientemente de que sean basílicas, independientemente del periodo histórico, la aparición de ese elemento, domo, acompañado de su estructura de base de tambor, sirvió como elemento tipológico y de modelo copiado y repetido en sucesivas épocas, estratos y condiciones eh, del entorno y propiamente de la historia y su evolución. Am, si nosotros nos vamos a esta imagen que les voy a comentar que les voy a mostrar a continuación, este también es otra edificación que realizamos hace algunos años y también es una escuela, ¿ok? En este caso es una escuela que imparte la enseñanza islámica, ¿ok? Es una escuela islámica. Todos no sé si sabemos lo que es el Islam, pero bueno, es una religión que
se desarrolla por digamos, grupos de personas eh, que comparten pues esa concepción religiosa y que al mismo tiempo la traducen a través de lo edificatorio, ¿no? En este caso, no solamente la edificación se plantea como un volumen eh, en forma de L, ya ahí estamos hablando de tipo, una edificación en L, ya veremos las dos plantas de las dos escuelas para poderlas comparar. Y hay una alusión un poco a la arquitectura islámica tradicional en el tema de la presencia de los domos, la presencia de los arcos de herradura, combinado un poco con un lenguaje más contemporáneo, pues, ¿no? Pero cuando la ves así, de buenas a primeras, tú no identificas qué puede ser esto, ¿no? En realidad, eh, podrías decir, oye, esto puede ser cualquier otra cosa, nunca podrías decir que se trata de una escuela, ¿no? Y lo mismo sucede con las tipologías arquitectónicas que tienen que ver con las basílicas, pues, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de ejemplos que se fueron y que se han ido desarrollando a partir de esos conceptos originales establecidos a nivel histórico, pues, ¿no? Con la aparición de justamente un elemento tipológico estructural como el arco, pues, ¿no? Entonces se ha desarrollado toda una gama de diversos tipos, en este caso de plantas basilicales, pero la mayoría siempre es lineal, en cruz, con una nave principal, con naves laterales, ¿ok? Y entonces allí ya estamos hablando de tipo, es decir, la tipología de la basílica, pero de tipo, de planta en cruz, de planta lineal, de una nave única o constituida por una nave principal y unas naves secundarias. En ocasiones tienen un baptisterio o tienen un deambulatorio. La zona del altar en ocasiones está hacia la parte más extrema posterior de la edificación, en otros casos está en el centro de la planta basilical en cruz, pues, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de tipo igual a forma, siguiendo un modelo, ¿ok? Que inicialmente fue creado a partir del desarrollo de la tipología estructural del domo, pues, ¿no? Y eso a lo largo de la historia se fue desarrollando y fue, digamos, de alguna manera desarrollando distintos tipos de aproximaciones al tema de la planta de la iglesia o de la basílica, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, en este último ejemplo que le estoy acercando aquí, prácticamente estamos hablando de una planta muy similar al Panteón de Roma, que fue derivando, ¿no? Esa organización, digamos, centralizada y en cruz como modelo, fue derivando y fue creciendo y se fue de alguna manera complejizando cada vez más, pero con elementos básicos y repetitivos. Bueno, a lo largo de la historia también vemos que las variaciones estilísticas se han dado y se han ido vinculando con el tema del momento histórico en que han sido hechas, pues, ¿no? Entonces, digamos que en la antigüedad clásica, pues existía el templo en sus diferentes versiones, que es, por ejemplo, como conocemos el Partenón, con su columnata perimetral, y en su núcleo dedicado a la adoración de un dios o una diosa y una estructura con un frontis, pues, ¿no? Ya nosotros, inclusive sin necesidad de tener que ver la imagen, estamos hablando y sabemos de qué se trata, ¿no?
pero a lo largo de la historia eso ha variado y el tema tipológico ha sido sometido a un estudio exhaustivo de interpretaciones, pues porque como les decía inicialmente, cuando vemos las imágenes de las dos escuelas y las comparamos con la escuela que vimos de circular de forma centralizada, en ninguno de los casos, si yo les digo que es una escuela, ustedes pueden identificarlo como un modelo tipológico, pues, ¿no? Sabemos que es una escuela y que es una tipología de escuela porque te lo estoy diciendo, o porque lo vives o porque lo estás experimentando, ¿ok? Porque de alguna forma eh, te vinculas a ella, la estudias, la relacionas y la vives, pero no puedes decir verdaderamente que es una tipología, porque no la puedes identificar como si puedes identificar las tipologías clásicas que obedecen a, al tema religioso, templario, basilical, mucho más vinculado con ese tipo de carácter que con el carácter civil, pues, ¿no? Que hablando de civil nos podemos referir desde escuelas hasta cementerios, hospitales, todos esos son tipologías, todos esos son tipologías arquitectónicas, ¿no? Entonces, que se traducen en un tipo que es justamente la forma, pues, ¿no? Pero la modernidad eh, tiene una aproximación distinta al asunto tipológico y formal. Eso lo iremos viendo en la medida que vayamos desarrollándonos en el curso y vayamos investigando un poco, porque en este caso tenemos que investigar para cotejar experiencias, porque hay varias, como le dije, hay varios autores que se amarran a ciertos conceptos y definiciones sobre lo tipológico, pues, ¿no? Una vivienda multifamiliar también es una tipología. Una vivienda unifamiliar también es una tipología. Multifamiliar, unifamiliar son tipologías. Allí quizás es mucho más sencillo identificarlo porque hay modelos eh, y hay tipologías que preservan una idea constante sobre lo que es eh, la casa o la vivienda en conjunto o la vivienda agrupada, por decirlo de alguna manera. Hay como un ADN allí histórico que de alguna manera uno lo va revisando y lo va transitando e independientemente de que haya variado en cuanto a su morfología, básicamente sigue utilizando los mismos conceptos que inicialmente se utilizaron en la antigüedad clásica, en la época romana, en la modernidad y en la posmodernidad, en la deconstrucción, en el deconstructivismo y en la contemporaneidad. Entonces hay tipologías fijas que uno logra reconocer, pero hay otras tipologías que pueden adoptar modelos y tipos distintos dependiendo de las intenciones proyectuales que se tengan, ¿no? Por eso es que se habla de un proceso metodológico y creativo que define una idea o estructura subyacente que comparten un conjunto de edificios, ¿no? Em, su categorización o, eh, obedece a justamente esa agrupación en edificios tipo, ¿ok? Como les decía, residenciales, industriales, clínicos, hospitalarios, pues, ¿no? La tipología encierra esa categorización, ¿ok? Y en el diseño proyectual podemos hablar de organizaciones a nivel de planta, por ejemplo, ¿no? Tengo una planta circular con patio, tengo una planta radial, tengo una planta simétrica, tengo una planta repetitiva, ¿no? De alguna manera, de un patrón repetitivo organizacional.
Y entonces ahí la tipología, cuando se aplica al diseño proyectual, tiene que tomar ese tipo para desarrollar entonces el concepto tipológico. Em, en ese sentido, ya cuando uno va adentrándose un poco en el tema inicial que les mencioné y les mostré de esas dos fotos que estábamos un poco desubicados, ya cuando comienzas a aproximarte a la misma edificación y una vez hecha la explicación y la interpretación, ya hay elementos que tú comienzas a identificar y que de alguna manera son patrones repetitivos en la tipología escolar, como en este caso, bueno, aparece la cancha y aparece también el tema de los corredores y aparece también el tema de los patios internos dispuestos entre los volúmenes que constituyen la edificación. Entonces, ya ahí uno, de alguna manera, en su estructura o en su ADN formal o de reconocimiento de las formas como tal, uno empieza a comprender ya el sentido de la edificación y dice, ah, no, esto sí se me parece un poco más a algo que está vinculado con una actividad cívica, pues, ¿no? Más que religiosa e institucional, en este caso, una escuela, pues, ¿no? Que adopta el modelo lineal para el desarrollo de las aulas de clase. Entonces, una escuela como tipología, pero con un tipo de disposición lineal, utilizando un modelo de patios centrales, ¿ves? Entonces, esa categoría se va construyendo en ese sentido, pues, ¿no? Y pues se va utilizando también como esquema proyectual, es decir, no solamente es una teoría, sino que también uno, con el conocimiento de la tipología y el estudio de su historia, eso sirve como una herramienta proyectual. Por eso es que muchas veces uno le dan un proyecto en taller o les da un proyecto a nivel profesional y entonces es el proyecto de una escuela, o es el proyecto de un hospital, o es el proyecto de un ancianato, o es el proyecto de una iglesia, o es el proyecto de un campo eucarístico, o es el proyecto de lo que quiera que sea. Y muchas veces la persona se siente en el aire porque no sabe qué hacer, ¿no? Y sobre todo cuando, bueno, te estás iniciando no solamente en la carrera, en la parte del diseño, sí, y en la parte arquitectónica o estructural, quizás no sabes cómo aproximarte y es por eso que es tan importante el conocimiento del asunto tipológico, pues, ¿no? En este caso, pues ya cuando se presenta la edificación, estamos hablando evidentemente de una edificación que se dispone con elementos longitudinales, formas lineales, vinculadas un poco a la disposición de cómo eran las estoas romanas, que eran edificios cívicos alargados donde se desarrollaban actividades cívicas en la antigüedad romana y que viven, bueno, hacia un patio. ¿Ok? Aquí lo único que faltaría para que se comprendiera definitivamente la imagen es los niños jugando en el patio con su uniforme. Ya eso te permitiría a ti reconocer e identificar que se trata de una edificación de tipología escuela con un tipo lineal dispuesto con una sucesión de patios, ¿no? Entonces, modelo tipológico formal, patios intermedios entre cada una de los volúmenes, ¿no? Pero cuando la observas desde fuera, nuevamente, tienes que detenerte a pensar, esto ya va, esto que estoy viendo, ¿qué es? No está muy claro, ¿no? Porque la modernidad no obedece tampoco a el patrón clásico tipológico de lo que debe ser una escuela.
De hecho, cuando uno hace una revisión histórica o rápida en su mente y busca sobre el tema de la escuela, pues lo que tiene como referencia inmediata es quizás la escuela donde uno estudió o la escuela de la Bauhaus. Pero cuando tú te vas a la antigüedad, el tema de la escuela no existe como tal. Y no existe como tal porque la enseñanza se transmitía de forma oral a través del maestro a sus discípulos y por lo general se hacía en espacios cívicos o en los propios templos o en las sinagogas o en las mismas iglesias. Pues allí se impartía entonces ese conocimiento, bien sea filosófico, bien sea religioso, dependiendo del momento histórico del cual estemos hablando. Con la modernidad, bueno, hay una irrupción y entonces se construye no solamente una pedagogía formal a nivel programático, sino también una manera de aproximarse a lo que es, perdón, el tema de la escuela. Que en mi caso lo tomo como ejemplo y les pido excusas por personalizarlo porque, bueno, siempre mm, por cosas del destino me ha tocado desarrollar esa tipología particular, pero con aproximaciones de distinto tipo, pues, ¿no? De distintas características. Y allí los elementos contextuales también definen mucho el carácter del tipo que va a tener esa tipología, pues, ¿no? De cómo ella se va a disponer. En este caso vemos la imagen de la segunda escuela que les presenté, la escuela islámica, que igualmente cuando la vemos aquí, vemos que es una edificación con un tipo eh, en L, un tipo dispuesto alrededor de un espacio central que se utiliza allí en este caso para la congregación de los estudiantes, pero al mismo tiempo sirve para la época de celebración de las fiestas religiosas como el Ramadán, pues que es la más importante dentro del calendario islámico. Pero cuando nuevamente la ves y la observas de buenas a primeras, tú allí no puedes definir en realidad de qué se trate de una escuela, ¿no? Estas son fotos de cuando todavía estaba recién terminándose, ¿no? Hace ya unos años atrás, ¿no? No mucho, pero sí hace algunos años, ¿no? Ya la imagen actual, fíjense ustedes, si yo muestro una imagen actual, ya, bueno, tiene sus árboles y tiene añadidos y tiene otros elementos que te ayudan un poco a distinguir que evidentemente se está hablando de un tema escolar, ¿no? Pero en este caso, así prístino, de buenas a primeras, el asunto tipológico no está presente, pues. Y cuando lo ves desde esta óptica y de esta perspectiva, igualmente puede ser una edificación, este, ¿cómo diríamos? Si se las muestran así, de una vez, de buenas a primeras, no sé, sería difícil de definir, ¿no? Correctamente. Pueden participar o podemos intercambiar, ¿no? Y sé que lo vamos a tener que hacer porque son conceptos que estamos manejando, digamos que de alguna manera por primera vez, es decir, poner en tela de juicio, de observar el edificio e identificar su tipología. Como les digo, cuando te refieres a la antigüedad clásica, digamos que es más sencillo porque hay como un ADN formal y tipológico existente, pero a partir de la modernidad, esto podría ser cualquier otra cosa que una escuela. Bueno, estas son fotos de obra que no me vienen muy bien al caso, ¿ok? Y hay algunos textos que vamos a compartir y vamos a leer posteriormente. Entonces ya cuando nos vamos a nivel planimétrico, que es la imagen que va a aparecer a continuación, ya el tema
tipológico se puede comprender mejor, ¿no? Porque ya a nivel de planta estamos observando y viendo que se trata de una tipología edificatoria eh, con un anillo perimetral generando un espacio central. Entonces estamos hablando de un edificio que tipológicamente es un edificio borde desde el punto de vista de su tipo, que genera un espacio central y en ese espacio central se disponen unos tipos o módulos alargados que resuelven el tema de las aulas y una sucesión de patios que de alguna manera establecen la vinculación entre uno y otro, ¿no? Entonces ya empezamos a identificar elementos y tipos formales que te van relacionando un poco más con la idea de lo que es la escuela, pues, ¿no? Lo que es la división en aulas, lo que es un área programática más vinculada a usos múltiples, observas un lugar de ingreso desde la mano, en la mano derecha, que digamos que es como el patio de encuentro, y a partir de allí pues se va armando toda la discursiva del tipo arquitectónico, ¿ok? Edificación perimetral con patio central y edificaciones longitudinales, ¿ok? Se vendría siendo el tipo. No es un modelo porque no es una copia de otra estructura exactamente igual o similar, pero sí hace un reconocimiento a una tradición histórica escolar un poco vinculada con el desarrollo de los planes escolares promulgados por el gobierno de eh, Medina Angarita en el año 1945, pues, ¿no? Aquí en Venezuela, que son las unidades educacionales que nosotros vemos repartidas a lo largo del territorio y que llevan distintos nombres que tienen que ver con regiones. Por ejemplo, está la Unidad Educativa Gran Colombia, está ubicada allí en el cementerio en Caracas, ¿no? Está la Unidad República del Zulia, que está en Yaracuy, ¿no? Y así sucesivamente, pues ese plan fue creciendo y de alguna manera en esta escuela nosotros tomamos un poco de esa idea de modelo tipológico que se desarrolló en ese entonces, trayéndolo un poco a los conceptos de la modernidad y de la actualidad, ¿no? Este, cuando vamos a esta imagen que vemos que ya la habíamos revisado en otras clases, este, creo que en tipología constructiva estructural, nosotros vemos que hay una similitud con la imagen previa tipológica de escuela en Nigeria que les mostré, pero en este caso estamos hablando de que esto es un centro de salud, ¿ok? Pero tiene una disposición similar a aquella, porque aquí lógicamente priva el hecho de la materialidad, ¿ok? Y el elemento de generación de sombra, la idea del patio central para definir la disposición formal típica de una edificación que tiene que responder a unas variables climáticas determinadas y definidas, pues, ¿no? Pero en este caso se trata de un centro de salud similar a la arquitectura que vimos anteriormente, porque lógicamente fue proyectada por el mismo arquitecto, pero esto no implica que necesariamente todas las edificaciones de un arquitecto tengan que ser tipológicamente iguales o típicamente iguales o que utilicen el mismo modelo organizacional para distribuir los espacios a nivel proyectual, ¿no? Entonces,
hay unas consideraciones muy importantes que tener en cuenta en este caso y que son las referidas justamente a esos tres elementos, ¿ok? El elemento tipológico, el elemento tipo y el elemento modelo, ¿no? Entonces, la aproximación de cada autor es distinta sobre ese particular. Y el curso va a ir dirigido hacia descifrar el proceso creativo y operativo, ¿no? En el desarrollo de la tipología arquitectónica, pues, ¿no? Bien sea como vía de diseño, bien sea por su origen, por su historia o por su función. ¿M? Esos son tres elementos que también pueden caracterizar el asunto vinculado con la tipología. Y todas las influencias a nivel proyectual que tienen también determinan la característica morfológica o de tipo de esa estructura que vayamos a diseñar, independientemente de lo que sea, escuela, iglesia, centro de salud, casa, vivienda multifamiliar o vivienda en conjunto, pues, ¿no? Entonces, sé que entré muy directamente al asunto tipológico, eh, porque, bueno, no hay tiempo que perder en ese sentido, pues, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan que vamos a estructurar la materia con relación a estos conceptos que yo he esbozado, vinculados con lo tipológico, con el tipo y con el modelo, desde la óptica de diversos autores, ¿no? Iniciando, en este caso, con Julio Carlos Argan, que en su libro Proyecto y Destino, que lo pueden buscar, está para descargarlo en PDF, eh, digamos que forma parte de esta primera etapa inicial de asignación para que ustedes de alguna manera se empapen de la idea que tiene Argan sobre el tema de la tipología, pues, ¿no? A partir un poco de esta presentación previa, pues, ¿no? Entonces,